hicimos hace unos meses con motivo de una de esas actividades que ponen valor a nuestra ciudad. Hablábamos entonces de medio ambiente, de capitalidad verde. Hoy vamos a hablar de todo lo que aporta esta entidad y todo lo que está trabajando en la ciudad de Valencia. Hablamos de Gaias Europa, ese hub universitario de la Universidad de San Francisco de Quito en Valencia para toda Europa, y para conocerla más de cerca tenemos con nosotros esta tarde en Valencia en Abierto a Andrea Peña Herrera. Ella es la directora académica de Gaias Europa. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por recibirnos, y también enhorabuena a los periodistas, que son parte fundamental de la educación, hay que decirlo. Gracias, lo tenemos que decir, es un día importante, está compartido, Día de la Educación, Día de los Periodistas, pero hoy queremos hacer hincapié en la educación, especialmente en esa labor educativa de Gaias Europa para la gente que nos esté viendo desde casa. Andrea, primero vamos a situarla. ¿Qué es Gaias Europa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese hub educativo en la ciudad de Valencia? Bueno, Gaias Europa es la fundación de la Universidad de San Francisco de Quito, que es el hub académico que engloba 3 ejes: la educación, la investigación, que es por el motivo que la otra vez nos recibiste, y la relación con empresa. La Universidad San Francisco de Quito es la líder en el Ecuador y tiene una filosofía de educación basada en las artes liberales, y con el enfoque global de la educación decidimos lanzarnos y abrir este hub académico aquí en Valencia, para hacer que la educación sea una parte fundamental y global, para ser coherentes con todo lo que estamos enseñando a nuestros estudiantes universitarios y crear esta educación mucho más allá de las fronteras, que es como realmente hoy el mundo está. Pues nosotros llegamos en realidad acá a Valencia en enero del 2023, abrimos las puertas, y yo manejo todo el área de educación. Entonces, en esta área de educación, que para nosotros es el área fundamental y por la cual hoy estamos celebrando, el hub académico recibe a jóvenes universitarios para trabajar las artes liberales, para desarrollar el mundo de las artes liberales. Hablamos de 2 años desde la apertura de puertas, nos lo decías, para trabajar las artes liberales. Son 3 artes liberales que nacen en el Mediterráneo, que vuelven al Mediterráneo con este hub académico. ¿De qué hablamos en concreto cuando hablamos de artes liberales y cómo trabajan con ellas los alumnos? Las artes liberales, como tú mencionas, nacen en el Mediterráneo en aquella época medieval, cuando buscaban diferenciarse de las artes de oficio, que era el obrero, el herrero, y buscaron formar a las artes que liberan al individuo. ¿Y cómo te liberas? Mediante la educación. En ese entonces, las artes liberales, se declaran 7 tipos de artes liberales. En parte de la historia es la parte cuando en esa época se manejaban 3 áreas relacionadas con el lenguaje, que en ese entonces era la retórica, la gramática y la dialéctica, y 4 áreas relacionadas con las matemáticas: la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. En ese momento, esas eran su base para formar a quienes iban a liderar en ese momento, quienes iban a tomar las decisiones de la sociedad. Hoy por hoy, y como la Universidad San Francisco toma las artes liberales, es para formar líderes, gente disruptiva, gente que va a tomar decisiones, que tiene que asumir retos globales. ¿Y cómo lo hacemos? Eso es lo escondido. Yo fui alumni de la Universidad de San Francisco de Quito y es muy difícil a veces poner en tangible algo que es tan intangible como la educación. El reto principal para nosotros es que todos los alumnos, no importa la carrera que tienen, tenemos más de 48 grados que van desde medicina, jurisprudencia, periodismo, comunicación, varios grados, pero todos ellos compartimos un pilar fundamental. Es más, la educación es al principio mucho más generalista que especialista. Este pilar, que toman clases como una ciencia social, de la oferta que haya, una ciencia exacta, una humanidad, y 3 clases específicas de reflexión del individuo, del entorno, de la sociedad, hacen que sea un pilar en donde todos nos mezclamos. Entonces eso es la asignatura, ¿verdad? Varias combinaciones. Pero al tú convertirla, integrarla con varios perfiles, varios estudiantes de todas las ramas, dentro del aula es cuando se genera esta diversidad del conocimiento, porque varios perfiles no pensamos igual. Y es el espíritu del docente que hace que dentro del aula se desarrolle este pensamiento crítico,
esta habilidad de pensar diferente, de empezar a respetar otras opiniones y otros puntos de vista y que juntos, en armonía, llegar a un consenso en donde sea beneficioso para el entorno. Andrea, ¿podríamos decir entonces que ese elemento diferencial de Gaias Europa, de la Universidad de San Francisco de Quito, es esa capacidad de generar ese diálogo constructivo dentro del aula para poder generar ese pensamiento disruptivo, ese pensamiento reflexivo del que nos hablas? Efectivamente, es generar este pensamiento crítico de tu entorno, ser consciente y empezar a dejar de y utilizar a la investigación como una fuente fiable. Entonces nos basamos en el método científico para buscar la verdad, ¿no? En todos los ámbitos. Y es así como se construye esta filosofía. Entonces los primeros años, los 2 primeros años son más generalistas y luego vas adentrándote en el campo de estudios ya más de la carrera. Esta filosofía de trabajo es importante porque también nos lleva a pensar en la educación como un proceso vital, ¿no? Que dura toda la vida, que va más allá de los años estrictos de educación y dar importancia a ese proyecto vital educativo. Tal cual, parte de las ramas, cuando tú estás en el día a día, te quedas con esta habilidad de que el conocimiento no es estático, sino que está en constante evolución. Y cada uno, cuando uno ya está en la carrera o cuando ya está en la vida profesional, no tienes a ningún profesor que te mande ningún proyecto, ningún deber, eres tú. Y tu capacidad de autoaprendizaje y de seguir con esta habilidad de buscar más, buscar mejores formas y ver qué conocimiento te apilan. Hoy por hoy la educación tiene un reto enorme. La sociedad antes cambiaba de manera más pausada, pero después de la era digital todo es mucho más rápido y todo evoluciona. Entonces muchas veces si te quedas en especialización, la forma de adaptar es mucho más lenta. Cuando tienes estas habilidades desarrolladas, tu capacidad de adaptación es mucho más fácil. Y ahí nace el proyecto de Gaias, porque esto lo hacemos en Quito, lo hacemos en Ecuador, pero cuando vinimos acá decidimos que aparte de la parte educativa, tienes esta otra época del viaje, que cuando uno viaja, desarrolla también a nivel personal, desarrolla estas otras habilidades que se complementan en la experiencia, en el aprendizaje, en el adaptarse, en estar en otro entorno cultural, en aprender de otras culturas, en respetar las otras culturas y sobre todo ver que el mundo estamos todos conectados, en ser un ciudadano global. ¿Y por qué en ese viaje, en esa apertura a Europa, Valencia? ¿Por qué? ¿Qué os ha llevado a deciros por Valencia? Podemos decirlo por 1000 razones, seguro. Tal cual. Nosotros es la mejor ciudad del mundo para vivir. Pero ¿por qué Gaias Europa se instala en Valencia? Porque Valencia es una ciudad que tiene un gran porcentaje de estudiantes. Estaba en ese momento cuando hicimos el análisis de que sabíamos que era España. Eso ya fue el primer análisis. Posterior a eso hubo varias ciudades, pero ¿sabes qué? Valencia tiene todo. Es una ciudad que tiene el interés, tiene una historia increíble porque conecta y tiene esta parte moderna de la ciudad de las artes y las ciencias. Y cuando tú quieres traer y brindar esta oportunidad al estudiante, el simple ser, la cercanía, la amabilidad de la gente hace que, al ser una ciudad metrópoli, no es tan grande como Madrid ni Barcelona, pero lo tiene todo. Pero tiene esta cercanía de la gente. Y cuando hablamos de educación, hablamos de llegar a las personas. Y la sociedad valenciana es quien nos ha abierto la puerta en esta forma de cómo proyectarnos también culturalmente. Entonces, Valencia a nosotros nos enamoró. Creo que cuando llegó la universidad, ahora somos embajadores de Valencia al mundo. Y realmente para nosotros es un orgullo saber que Valencia es una ciudad que ya no tiene la parte solo cultural, histórica, moderna, sino que también es consciente ambientalmente y es una capital verde europea. Y va con nuestros valores de libertad, de educación y de sostenibilidad. Entonces realmente creo que hemos sido un perfecto match, porque nosotros traemos estudiantes no solo de Ecuador, nuestro proyecto es a nivel global, las universidades con las que más convenio tenemos son de Estados Unidos, y la idea es que nosotros ahora proyectamos Valencia al mundo, ¿no? Y esto es lo lindo de educar, que nos conectamos. Eso te iba a decir, porque estamos hablando de esa filosofía de entenderse. Aquí también se genera esa simbiosis, ¿no? Lo que la universidad aporta a Valencia, lo que Valencia aporta a la universidad. ¿Cómo está siendo ese intercambio, ese match que nos dices durante estos 2 años de experiencia? Ha sido fabuloso. Cuando venimos y hablamos de la educación global, no es
venir como universidad a decir somos y nosotros somos los mejores. No, compartimos asignaturas con otras universidades aquí en Valencia. Y las otras universidades nos han abierto la puerta, trabajamos con muchas universidades aquí y nuestros estudiantes se unen a su oferta académica. Y a la vez nosotros llevamos estudiantes españoles hacia el Ecuador. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa increíble, hermoso, que es con el área de veterinaria, donde estudiantes que estudian veterinaria aquí vienen a Ecuador y van al área, al Tiputini, que es un centro de investigación que tenemos en el Amazonas, y en lugar de estudiar las especies en un libro, estudian en el propio hábitat natural. Tenemos imágenes, creo, perdona que te interrumpa, Andrea, sí, a ver. de ese intercambio en el Amazonas, ahora nos las ponen los compañeros también, porque ahí forma parte esa parte experiencial, ¿no?, que nos estabas contando. Sí, es algo súper enriquecedor. Cuando tú escuchas los comentarios de los chicos de Europa que vienen al Ecuador, nunca se imaginaron que iban a ver al jaguar así, en el ámbito natural. Yo he ido algunas veces al Amazonas y nunca he visto un jaguar de ese tamaño. Entonces, claro, si tú estudias y es tu pasión el mundo, esa alegría que uno puede ver en los estudiantes, esa pasión, el de descubrir, ha hecho realmente, porque Gallas está aquí. Él es justo Víctor, es un profesor que no es nuestro, es de CEU, que tuvo la oportunidad de irse con el grupo de estudiantes al Ecuador. Y se genera esta sinergia. Entonces empezamos por la parte de educación y hoy por hoy estamos junto al Oceanographic haciendo un laboratorio en nuestro campus de Galápagos para crecer de manera conjunta. Entonces todos los puntos están conectados. Está España, está Ecuador, está no solo las entidades que se dedican a la parte educativa, sino también a la investigación. Y nos vamos complementando. ¿Qué es la forma realmente donde ahora en una sociedad de colaboración tenemos que trabajar? Hablamos de programas universitarios, pero antes de despedirnos quería preguntarte brevemente también por ese programa preuniversitario, Explorer Minds, porque los jóvenes de hoy son los universitarios de mañana y los niños de hoy son nuestro futuro, y ahí también estáis pendientes. Y hay que invertir en nuestro futuro, por favor, sobre todo en esta sociedad aquí en Europa que necesitamos jóvenes. El Explorer Minds es algo increíble. Es una oportunidad que hemos dado para jóvenes igual extranjeros que vengan a Valencia y que disfruten de la vida del Mediterráneo, acompañados de una formación académica. Entonces, preparamos un programa en donde en las mañanas tienen una parte de cómo trabajar y conocer la innovación en este ámbito a los 15 años y programamos un problema social que encontremos o económico que lo veamos en Valencia y ellos buscan soluciones. Y paralelamente hacen y practican deportes acuáticos en el mar Mediterráneo. El objetivo principal de ellos es que puedan vivir una experiencia preuniversitaria, que puedan ser muchas veces, porque en temas culturales, en América Latina, somos más paternalistas con los jóvenes, que puedan vivir esta parte de independencia fuera, acompañados de una institución que les regule en todos los procesos. Y sobre todo, al finalizar esta experiencia, hacemos una etapa de orientación vocacional. Entonces trabajamos para ver en esas áreas qué intereses y hacia dónde quieren ir y estudiar en su futuro universitario. Entonces lo intentamos brindar todo para que se enamoren de Valencia y que puedan volver además, pero trabajamos con ellos de la mano y la cercanía. Pues ahí está, todas esas actividades. Andrea, antes de despedirte, como directora académica de Gallas Europa, voy a hacerte un pequeño test. ¡Híjole! También a ti, porque nos toca en este momento. ¡Qué miedo! No te preocupes, ya verás que es muy sencillito. Y así vamos a intentar descifrar algunas cositas muy brevemente para quien nos esté viendo. Te pregunto, como directora académica, ¿qué te porta a ti? ¿Cómo definirías en una frase qué te porta a ti trabajar como directora académica en este hub, en Gallas Europa? La posibilidad de transformar. Si te preguntara 3 ingredientes que no pueden faltar en los programas de Gallas Europa, ¿cuáles serían? La innovación, el acompañamiento estudiantil y el servicio. Desde un punto de vista académico, ¿cuál es el objetivo de Gallas Europa? Mantener las artes liberales y devolverlas al mundo para formar líderes que puedan tomar conscientemente decisiones. ¿Y desde un punto de vista humano? Humano es la base. Trabajamos con personas, entonces tenemos que entender que la educación tiene que ser empática, personalizada y sobre todo
que transforme. Tenía una última frase, pero me la acabas de responder ya con esta última pregunta, que es ¿cómo acabarías la frase "la educación es"? Pero nos la has contestado ya con la última. Claro, la educación transforma. Bueno, por eso ella es directora académica de Gaias Europa y yo estoy preguntando, porque se adelanta ya las preguntas del test. Andrea, gracias por acompañarnos esta tarde, por abrirnos las puertas de ese hub en Europa de la Universidad de San Francisco de Quito. Y nada, antes de despedirte, invitarte a que invites a la gente a que se acerque a descubriros en el centro de Valencia, porque estáis en el centro de Valencia. Estamos en el centro, somos el punto de conexión de América, somos el punto de conexión de la educación, de la investigación, y estamos aquí para generar muchos puentes de colaboración y unión, así que les esperamos. Pues ahí está, ese punto de unión América, Latinoamérica, Europa, en Valencia. Andrea Peña-Herrera, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto. Mucha suerte y aunque es atrasado, feliz Día de la Educación. Gracias, Manu, por la invitación. A ti y a todo el equipo de Gaias Europa. Te esperamos, a ti también. Nos veremos por allí. Siempre digo lo mismo, pero al final el tiempo me come, pero te prometo que algún día, antes o después, nos veremos por allí.